que hay una obra increíble enterrada que no se la ve, se ve tan solo esos piletones que hay allá arriba. Sí, en los hemos compartido fotos tiempo atrás o en el programa anterior se ha compartido esas imágenes. Sí. ¿Qué tan involucrado estuviste en este proyecto? Bueno, ¿Cómo era tu participación? Sí. Yo no estaba con la empresa que era Neocon, Neocon, estaba trabajando. vamos a escribir entonces. Era Neocon. la empresa que estaba a cargo. El dueño de Neocon era el ingeniero Guardia, el ingeniero Alberto Guardia, una muy buena persona, y que cuando se mandó a licitación esta obra, era la más grande que decía Tucumán, y todos decían por ahí, pero ¿cómo le van a dar a Mancha la semejante obra? ¿Por qué no lo hacen en Montero, no lo hacen, no sé, en donde hay muchos votos? Y a veces por ahí ¿Nunca pensaron en el bienestar de la sociedad? No, a veces es muy difícil cuando estás en la política y pensar en eso, digamos, ¿no? Siempre se piensa más que nada a ver cómo me reeligen la próxima vez. Y está mal hecho, ¿no? Y es malo. No debería ser no así, debería sino ser. que deberíamos, si me eligen o no, pero yo me involucro en esta obra y la hago y la termino y después vemos qué pasa con los votos, ¿no? Bien. Pero si hago una buena gestión, obviamente que me van a votar. No hace falta tanto. Y aparte una necesidad para el pueblo, claro, el bienestar de la sociedad. Bueno, bien, ¿y cómo siguió entonces con Neocon? Neocon fue en el 2018, me acuerdo que un 1 de agosto, que era el día de la Pachamama, se empezó a la construcción esa. Y bueno, simbólicamente empezaron a excavar, digamos, con máquina, pero mientras tanto ya habían armado allá arriba en los Azos, donde están los piletones eso, que son los filtros y el piletón de reserva que se está ahí a medio hacerse. Son como 10 piletones, ¿no? Filtros, sí. Filtros. Filtros, y después está el pequeño dique de reserva que hay, que es en caso justamente se hace trabajando, pensando en esto, en caso de que haya un aluvión grande, digamos, que por varios días tengamos agua turbia. Claro. Se sigue usando esas aguas reservas que están ahí, filtradas, cloradas, para el consumo, apta para el consumo humano. Igual esos tanques que mucha gente por ahí ve yendo a los Azos, esos 2 tanques que están puestos. Acá de Tonina más arriba. Eso, que están ahí en la Lomitesa. Sí. También son reservas. Teníamos fotos de eso, ¿no? Acá hay una base que no llegó la empresa a colocar los tanques, que para los Altos de Amaicha, para el lado del río, están hechas la base, digamos, para instalarse, pero bueno, no dio el tiempo y no se instalaron los tanques. También ahí había otro tanque, había otro que también se puso, pero más pequeño, de donde están los filtros para arriba. No sé si ustedes cuando van a las cascadas ven ese tanque blanco. Sí, un tanque, sí lo ven. Pensé que era de algún particular. No. Está bien. Eso es parte de la obra. Bien. Y bueno, había muchos lugares y aparte el piletón grande donde había muchísima agua para tener era la reserva en caso de que podía aguantar la Amaicha 3-4 días tranquilamente, usando en forma razonable. Pero para hacer esta obra, imagino, se hicieron algunos estudios previos, ¿no? Se hicieron muchos estudios previos. Pero el agua que se almacena en el dique, ¿era suficiente para alimentar esto? ¿Toda la cañería? Bueno, la idea era que sí, digamos, hizo aforamiento de agua allá arriba, si había que hacer pozos o simplemente con esa agua, y los ingenieros llegaron a la conclusión de que el agua era suficiente, nada más que estaba mal utilizada. Bien. Sí, porque el dique tiene su buena cantidad de agua. Toda esta reserva. Pero no el dique, sino era esa pileta grande, la más grande que vende ahí de los filtros, ese era el agua donde iba a ir la reserva de en caso de que suceda, digamos, lo que pasa en el verano, ¿no? Que claro. tanto tenés agua turbia. Pero no obstante, mirando la envergadura que tiene el dique, distribuido para toda la cañería y todo, pienso que alcanza. Alcanzaba, sí, por eso se hizo esa obra. Claro, me imagino. Y para que tengan una idea, digamos, la cañería, hay 70 kilómetros que no vemos. 70 kilómetros acá bajo la tierra en Amaicha de cañería.
Cañería nueva. Sí, que no estaba, nunca se inauguró. Que nunca claro. ¿Te recuerdas de qué diámetro son las y bueno, empezaba hay caños maestros, arriba, ¿no? Con 200, 250 creo, diámetro arriba. Y de ahí viene bajando porque viene distribuyéndose para los barrios, para la banda, y ya sale para el alto acá. Estamos hablando de la represa de los Azos más arriba, ¿no? De los filtros, porque ahí nace. Y la agua y la gente que iba a estar de los reservorios de agua para arriba, por eso se puso un tanque más pequeño arriba. Ese tanque iba a ser llenado a través de bombas. Sí, entonces como no hay, y el resto se iba a utilizar la gravedad. Por gravedad, claro, correcto. Sí. Bien. Así que, Omar, todos los filtros, ¿esto viene de agua directamente del dique o viene de los, de los canales? No tiene nada que ver con esto. Bien. Viene agua directamente de las vertientes de nuestros cerros, digamos. Bien, sí. de los canales, digamos. Claro, sí, del canal, digamos, de la cascada, podríamos decir. De la cascada, que la mayoría de la gente conoce. Claro. Ese canal iba a ser el sostén de toda esa agua. Es un buen caudal, ¿no? El agua, buen caudal. Aún en esta época. El otro día anduvimos por ahí con Claudio. Es que en esta época es como que viene un poco más de agua, justamente. No, al revés, porque en el verano, digamos, como cuando llueve aumenta mucho. Claro. Pero al poquito tiempo empieza a bajar si no se mantienen las precipitaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha evaporación por la humedad calor acá, el calor es muy fuerte. Entonces, desde el infiernillo hasta que llega acá, disminuye mucho. Claro. Mucho. Entonces, cada vez que llueve, bueno, aumenta y viene, crece el río, trae aluvión, todo el agua. Y entonces viene el agua turbia, a veces viene bien sucia, digamos, pero son... ese tipo de obras se hace justamente para eso, ¿no? Iba a tener una compuerta automática que cuando es sensible, digamos, ya se había estudiado, para que cuando empiece a aumentar el caudal del agua del canal, automáticamente se iba a cerrar sola el pase del agua al reservorio, digamos, justamente porque estaba dando a entender que el agua estaba creciendo, en cualquier momento llegaba al agua turbia. Entonces, antes que llegara a eso, no era que usted tenía que, o alguien encargado tenía que ir y bajar la compuerta para que no entre el agua, no. Sino automático. Todo automático eso. Pero bueno, no pudo llegarse a completar la obra. ¿Y qué pasó? ¿Que se paró la obra o quedó a medio hacer? Bueno, ¿qué sucedió? Hubo muchas causas, entre unas, digamos, fallece el dueño de la empresa, digamos. Don Alberto. Don Alberto Guardia. Justamente con el coronavirus, muere, fallece. Pero ya había algunos problemas, porque... ¿Financieros? Claro, financieros, porque el Estado no desembolsaba lo que la empresa pretendía, entonces empezaron muchos de los obreros a sufrir la paga, digamos, no era cada vez que tenía que cobrar, cobraba, no, a veces pasaba, inclusive entraron a vender algunas maquinarias, la inflación nos partió en dos también, los caños que, no sé, que salían una X cantidad de dinero en ese momento, porque la licitación fue ganada a través de otras empresas que no se hizo acá en Tucumán, y la ganadora fue justamente Neocon con 69 millones de pesos. Pero después, cuando empezó la inflación a galopar, se dieron cuenta que 62 millones de pesos, 69, perdón, no era nada. Por mientras se avanzó en el trabajo de la instalación de las cañerías por las calles, se estropeó el asfalto. Se hizo muchas cosas. Bueno, la idea era que justamente los pliegos decían eso, que tenía que quedar mejor o igual la obra, pero como la obra no fue terminada, entonces no se pudo... Bien, la empresa tuvo esos percances, pero de Nación o de la provincia. En realidad aportaban las dos. Las dos. Tanto en la época, Macri era el presidente, era un 70% el Estado Nacional y el 30% respondía la provincia. Pero después no hubo ningún otro, o no hubo interés por dar solución, por concretar la obra. Lo que pasa es que la empresa, digamos, eso es lo que nos contó la empresa, porque nosotros, digamos, éramos simplemente inspector de obra, como se llama. No tenemos involucrado, vamos sabiendo, vamos conociendo, porque nos preocupa cuando la empresa deja de trabajar, digamos, qué pasa, porque porque hay un tiempo en donde se debe terminar o donde se debe entregar la obra, y ese tiempo ya se estaba venciendo, y justamente era por la falta de
dinero que había, digamos, ¿no? De insumos, todo, claro. Cuestión económica de la empresa se estaba viniendo abajo, así como la empresa Neocon, había cientos de empresas que le estaba pasando lo mismo. Se había ido mucho el margen. Claro, entonces quedó muy reducido el dinero que habían hecho ellos habían pedido para trabajar, y había otras empresas que habían licitado con 110 millones, 117, 130, obvio esas quedaron al margen, claro. Y ganó la de 69. Pero bueno, tuvimos las consecuencias de que no se pudo terminar la obra, ¿no? Pero tampoco de provincia hubo un interés por finalizar la obra, más allá de la quedó ahí. Quedó ahí. Lo que sucede que la empresa empezó a hacer una reevaluación de los insumos. Entonces, digamos, mira, supongo yo, el diálogo entre empresa y provincia, o provincia y Estado nacional y Estado provincial, no me alcanza con los 69, entonces tenemos que buscar otro dinero para poder yo seguir funcionando como empresa y poder terminar la obra. Y ahí es cuando no se quiere hacer cargo la empresa, la provincia y el Estado tampoco. ¿Qué área de la provincia en particular, o qué ministerio? Y supongo yo que el Ministerio de Trabajo, Desarrollo de la provincia, sí. Tampoco mostraron interés. Y porque había otras prioridades en ese momento, entonces quedó al margen estas cosas de obras grandes. Justamente la obra de Amaicha era una de las obras más grandes que estaban construyéndose en ese momento en la provincia de Tucumán. Entonces no hizo oídos, digamos, claro. La provincia dijo no podemos invertir más porque es la plata que tenemos. Y la empresa también dijo, bueno, y encima muere este hombre, porque este hombre iba a buscar con el coronavirus. Sí. Fallece don Alberto Guardia, y bueno, quedaron los hijos, y aparentemente, por lo que se comentaba en ese momento, los hijos no estaban muy duchos en estos manejos de la empresa. Entonces, bueno, ya se hizo un descalabro y terminó. Para esas tareas, grandes tareas, ¿contrataron gente de aquí de la zona, o cómo fue el trabajo? La obra se hace a través de la comunidad indígena de Amaicha. Bien. Entonces, una de las prioridades que era justamente que no trajeran gente de afuera, sino que se utilizara la mano de obra que teníamos nosotros acá, y que teníamos de sobra. ¿Y capacitados? Únicamente por ahí traían técnicos de afuera, claro, de la empresa. Y don Guardia entendió, digamos, el dueño de la empresa dijo, sí, vamos a trabajar, y vamos a trabajar con la gente de acá. Salvo traeré ingeniero, claro, algún capataz de confianza mía, y bueno, así. Que en realidad se hizo eso. ¿no? Bien. Y toda la gente, o la mayoría de la gente, era de acá. Bien, eso fue algo positivo. Y sí, bueno, eso era lo que se buscaba justamente, no tan solo hacer la obra, sino también de alguna forma dar un poquito de trabajo a la gente. Fue una de las primeras empresas que empezó a hacer todo eso de contratar gente de acá, ¿no? Claro, sí, una que era la primera obra importante que hacía eso, si bien se había hecho la bodega también. La bodega también se hizo con mano de obra nuestra, salvo los técnicos, un ingeniero que también falleció con el coronavirus. Él nos hacía la supervisión de la obra, pero el resto era todas las 130 camionadas de piedra, 150 camionadas de piedra que se había utilizado para la bodega, eran de acá. Sí, era el vehículo, claro. Era la persona que lo manejaba, los picadores, porque bueno, esa mano la hace la gente de acá, no podemos traer, claro, albañiles de otro lugar, sino que de la zona. Aparte trabaja el comerciante, trabaja el bar, bueno, trabaja el transporte, los remiseros. Todo el mundo se mueve, claro. Se mueve todo, es una cadena. Es una cadena, exacto. Hasta para comer, digamos, hay plata para comprar, para gastar verdura, claro, fruta, claro, de todo, digamos. Cuando no hay plata en el bolsillo, la misma gente empieza a reducir gastos de todos lados, ¿no? Y bueno. O sea, Omar, sí, en un caso, vos decís que hay un porcentaje hecho. ¿Cuánto es lo que faltaría para que se termine la obra? El porcentaje, ¿no? Bueno, sí, cuando se hizo la evaluación de la obra, porque la empresa ya estaba prácticamente dando un paso al costado, porque dijo, no me quieren aprobar la nueva reevaluación de
los insumos, entonces voy a dar un paso al costado porque no puedo continuar. Y entonces ellos dijeron que era un 30% y faltaba nada más que un 30%, digamos el trabajo grueso de la instalación, la excavación. O sea que un 70% está es hecho. Lo que está hecho. Metida la cañería, 70 kilómetros. Y faltaría un 30%. Un 30%, sí. Bien. Bueno, y en un principio se había hablado de aproximadamente, para terminar la obra de hace un par de años, se hablaba de 400, 500 millones de pesos. Así que no sé cuánto ahora, digamos, eso debería hacer un estudio, seguramente un estudio civil, para que se pueda identificar, digamos, los gastos y todo lo que falta para que llegue el agua potable a cada hogar. A cada hogar, claro. Entonces, faltaría eso nuevamente, porque las cosas están subiendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Todo entonces, el tiempo, capaz que si se hizo ya hace 2 años, hace un año atrás, eso ya es obsoleto. Por lo que nos estabas contando, sí. Justamente nos decía de que era una obra magnífica. En cuanto a la tecnología también habían puesto mucha énfasis en eso, o sea, de que el agua iba a llegar muy bien purificada, los filtros, todo a la perfección, estaba programado. Estaba todo, digamos, pensado. Sí. Yo hablaba con Claudio justamente y le contaba algunas cosas de lo que se hacían, digamos que por ahí la gente no lo sabe, o la mayoría no lo sabe. Todos esos muros de hormigón que pueden verse actualmente así al descubierto, el muro tenía que estar hecho de un hormigón de altísima resistencia, lo más alto que había. Y entonces cuando comenzaron a hacer el hormigón, digamos, el ingeniero que estaba conmigo trabajando, o yo estaba trabajando con el ingeniero, que era el ingeniero Miranda, un ingeniero joven, muy aplicado, muy preocupado por la construcción, que se haga tal cual decían los pliegos, que no se pongan cañerías, digamos, de una calidad y el pliego dice otra. Debía ajustarse 100% a los pliegos que se había ganado la licitación. Y bueno, el hormigón debía tener una cierta dureza que se llevaba a la Universidad de Tucumán para hacerle, se hacían conos de práctica, digamos, donde después se los lleva esos conitos de hormigón y se los lleva, tiene que tener una determinada... Tipo maquetas, digamos. Claro, bueno, no, era hormigón puro, sacado de los hormigones que se iban a hacer. Claro. Entonces se le llevaba a la universidad y se la apretaba ahí, se presiona en una máquina y cuando reexplotaban tenían que tener una cierta cantidad de kilos a aguantar. Y resulta que empezaron a reventarse mucho antes estos conos. Se reventaban antes de que llegue la presión. Claro, de que la presión que se necesitaba para hacer estas paredes de hormigón de alta resistencia. Entonces empezaron a investigar y se dieron con que la arena de acá, de esta zona, no era adecuada para hacer ese tipo de hormigón. Entonces empezaron a buscar por dónde, en Santa María, y encontraron una hormigonera allá que tenía ese tipo de material, digamos, arena, granza, con digamos que no tenía eso que tenían los materiales acá de los ríos. Y después cuando hicieron la prueba pasó fantástica la prueba. Entonces toda la arena, el ripio, todo lo que se trajo de Cafayate, camiones. Así que se trajo cualquier cantidad de metros cuadrados. Solamente para hacer todo lo que es el muros, eso, solamente. Sí, eso así. De ahí también para el tratado y todo eso también se tenía que traer de otro lado. O sea, todo lo que es arena y eso. Claro, bueno, eso también hablaban, decían cómo vamos a hacer con los filtros, porque la harina de acá tiene mucha mica. Entonces decían justamente que la mica era muy dañina para consumirla, digamos, cuando viene, obviamente que viene en forma microscópica, no la vemos. Claro. Pero, y bueno, nosotros decíamos que toda la vida tomamos esta agua, inclusive sin filtrarse. Sí. Claro, pero, hasta el día de hoy. Claro, día de hoy. Pero bueno, ellos estaban agarrándose, digamos, de todo lo que decía esos escritos, digamos, esos pliegos que debían cumplir tal cual lo que decía eso. Entonces se había pensado unos ríos que estaban allá para lo de Catamarca, que no tenían justamente eso. Pero después todos estos ríos que vemos acá en el Valle Calchaquí, digamos, tienen esa pequeña cantidades de mica que uno está consumiendo, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno,
ellos decían que no, que era dañino para el consumo humano. Y en cuanto a tu conocimiento que vos nos estás contando, ¿en cuánto iba a solucionar si esta obra se hubiese realizado aquí en los valles? ¿Iba a traer solución a todo Amaicha o...? Y era desde ahí, desde donde está el último tanque cuando vamos a la cascada, sí, hasta la última casita de acá, por decir, de la banda o de la puntilla. Y hasta la última casita están instaladas las cañeras, por ejemplo. Allá donde se genera la energía eléctrica, había unas casitas arriba, esas también tienen la cañería. Claro, sí, yo en ese momento y hasta el día de hoy veo lugares que llegaron las cañerías, que tienen su ¿cómo se dice? El chicote. Su chicote, sí. Y algunas partes tiene ya los medidores. Tiene el medidor, digamos, la caja, pero no tiene el instrumental que debería tener. Eso se iba a poner una vez que ya esté casi para finalizado. Claro, entonces no, porque antes no se quería poner porque ese justamente instrumental también era caro. Entonces claro, se lo podían sacar y volverlo a reponer otra vez. Pero lo que más, creo yo, que lo que más que dio, no pudo continuar, digamos, la obra es justamente por las válvulas que se hacían. Las válvulas esas que se iban a utilizar acá no se conseguían acá en ese momento, sino que había que traerlas de Israel. Y con la inflación, bueno, ahí la mató a la empresa. No las pudo hacer el pedido. Entonces, por eso la empresa pedía justamente la reevaluación del costo de los insumos. Que esas válvulas eran parte de ese insumo que no se habían comprado y que debían comprarse justamente cuando ya estaban a punto de... Se habían encargado, y bueno, pero como les digo yo, con la inflación sabemos todo qué es lo que sucede, ¿no? Claro. Bueno, quizás ahora también se pueda conseguir mejor esa... Si son de ese país, pueda ser sí. mejor. Sí, a mí me sorprende porque siempre se ha hablado de Israel, que es una de las pioneras en tema de tratar el agua. Bueno, estuve allí, he visto muchos campos, a pesar de las zonas desérticas que tienen algunos sectores de ahí de Israel, tiene, ¿no? Es verde, un espectacular verde, más o menos, no sé, como los verdes de Tafí. Claro. Y también hacen tratamiento del agua, el agua que sacan del mar Mediterráneo, la llevan allí, la suelen tratar, o de pozos también, ¿no? Son en realidad pioneros ese país en el tratamiento y en el trabajo para potabilizar y obtención del agua. Claro, ellos continuaron, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, para dar de comer a tantos soldados. Estados Unidos creó algo como la hidroponía, por ejemplo. Y entonces, nada más que, bueno, quedó ahí. Sí. En cambio, la gente, Israel continuó justamente porque viven en un lugar muy árido, muy poca cantidad de agua potable, muy poca cantidad de agua dulce, no potable. Claro, agua dulce, exacto. Claro, entonces, bueno, tuvieron que mirarlo al mar como posible solución y que lo hicieron en realidad. El humano puede hacer muchísimas cosas increíbles. Sí, ¿no? O reutilizando la misma agua, ¿no? Que a veces la de riego, la potabilizan o la vuelven, la usan y la vuelven otra vez a largar para riego. Bueno, claro, la cuestión es no malgastar, como decimos, ¿viste? Que no corra la agüita por una quebrada por ahí, a veces nosotros vemos. Sí. Y así hicimos unos estudios anteriormente, cuando estábamos... mientras la gente estaba trabajando haciendo las excavaciones y bueno, se regaban algunos viñedos se regaban con agua potable acá en La Mancha. Y con goteo y todo eso, que ¿no? Que es otra pendiente u otro tema, ¿no? Sí. Desde allí, por ejemplo, estaba pensado, o allí solamente toda esa obra era pensada solamente para el agua potable. Agua potable. ¿Y la agua para riego? ¿Cómo se la iba a obtener en ese caso? Y no, porque alcanzaba también para agua de riego, sí. Por eso lo que yo dije en un principio, que el agua potable que teníamos, podíamos hacer una muy buena agua potable y alcanzar para toda, con el aforamiento que se hizo arriba, sí. Alcanzaba para toda la población. Y se hacía una proyección de 50 años, digamos. La obra después de 50 años debería hacerse otra, o ampliación, o bien una obra nueva, pero la proyección de la obra tenía esa cantidad de años, entre 40 y 50 años.
Aquí le saludamos también a Daniel Soria, que hace su comentario en el canal de YouTube. Esos piletones sirven para hacer filtrado por decantación natural. Por eso habíamos visto cuando fuimos a hacer las fotos, esos como viguetas que estaban allí, que son precisamente para que vaya